La palabra de Dios al día y al mundo, y vive la experiencia de Dios en tu vida, presenta el Evangelio de hoy, lunes 24 de noviembre de 2025. Evangelio según San Lucas, capítulo 21, versículos 1 al 4. En aquel tiempo, levantando los ojos, Jesús vio a unos ricos que echaban sus donativos en las alcancías del templo. Vio también a una viuda pobre que echaba allí 2 moneditas, y dijo: yo les aseguro que esa pobre viuda ha dado más que todos, porque estos dan a Dios de lo que les sobra, pero ella, en su pobreza, ha dado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de hoy, el Señor, a través del ejemplo de la viuda pobre, nos quiere enseñar el valor de la generosidad, el valor evangélico de la generosidad, pero no dirigida al ser humano, sino la generosidad dirigida a Dios. Y ustedes dirán: ¿y cómo es eso? ¿Acaso Dios necesita algo? Dios lo tiene todo. Dios es todopoderoso y eterno, todo es suyo. Entonces, ¿qué sentido tiene, qué significado tiene que seamos generosos con Dios? O sea, que le demos a Dios. Pues aunque nos parezca literalmente innecesario, aunque nos parezca contradictorio, tenemos que aprender a darle a Dios. ¿Saben por qué? Porque es que si nosotros no aprendemos a ser generosos con Dios y a darle a Dios, que no necesita nada, que todo lo tiene, si no aprendemos a ser generosos con Dios, entonces no vamos a poder ser generosos con nuestro prójimo, con los necesitados. Porque si no le damos a Dios, en quien creemos, en quien decimos que creemos y a quien decimos que amamos, entonces ¿cómo le vamos a dar al prójimo? Que a veces naturalmente hasta nos cuesta tanto compartir con los necesitados lo poco o mucho que tengamos. Entonces el ejemplo de la viuda, fíjense que recalca: viuda. La viuda en el tiempo de Jesús era una persona que, por haber perdido a su esposo, por haber perdido a su hijo varón, quedaban en la indigencia, quedaban a expensas de la caridad de las personas, de los judíos que quisieran ayudarlas. No tenía nada. Esta mujer, como todo judío, iba al templo para encontrarse con Dios, y en el templo pues estaban las alcancías a la entrada para que todo el que entrara colocara su ofrenda para Dios, para el sostenimiento del templo. Y ella lo hizo como estaba mandado, y además de eso lo hizo de todo corazón. ¿Qué nos enseña el Señor a nosotros hoy en el Evangelio? Nos enseña que tenemos que ser generosos con Dios, y todo lo que nosotros le damos a Dios, Dios en cualquier momento, cuando menos lo esperamos incluso, Dios nos devuelve el doble de lo que le damos. Él quiere que nosotros aprendamos a ser generosos desde lo más profundo de nuestro corazón, como la viuda pobre del Evangelio. No tenía nada, pero confiaba en Dios, confiaba en la providencia de Dios. Entonces ahí está la doble dimensión, la doble enseñanza del Evangelio de hoy. Ser generosos con Dios, como dice la frase de San Francisco de Asís, es dando como se recibe. Entonces, queremos recibir de Dios, démosle a Dios. Queremos recibir del otro, démosle al otro. Y la otra dimensión es que nosotros aprendamos a confiar en la providencia de Dios. Dios es providente con todos, pero especialmente con el que cree, con el que confía, con el que sabe que Dios no deja desamparados a sus hijos. Pidámosle entonces al Espíritu Santo que guardemos en lo profundo de nuestro corazón este Evangelio de hoy también, que lo comprendamos, que lo pongamos en práctica, que le saquemos toda la riqueza que tiene, y a partir de hoy, cuando el Señor nos toque el corazón para ser generosos con Él, darle algo de nuestra economía,
para el sostenimiento de alguna obra, sea una parroquia, sea una vicaría, sea un templo, sea una obra de Dios como esta, la palabra de Dios al día, por ejemplo, sea una obra en la que la iglesia está empeñada en misionar, no tengamos reparo. Lo que tengo son 2 moneditas, pues usted va a dar esas 2 moneditas, así como la viuda del Evangelio. Y que no se nos olvide nunca este Evangelio de la viuda pobre del Evangelio a la hora de que nos toque ser generosos con Dios y con el hermano. Que el Espíritu Santo nos recuerde siempre este Evangelio de la viuda pobre, que con mucha fe, con mucha confianza, le dio lo último que tenía para vivir a Dios y Dios la recompensó. Que no tengamos miedo. Es verdad que estamos viviendo en el mundo y especialmente en Venezuela una situación de carencia y de precariedad profunda. Pero es que no necesitamos tener mucho para dar. Lo que necesitamos tener es un corazón grande que ame a Dios y al prójimo, un corazón confiado en la misericordia de Dios, en la providencia de Dios, y un corazón dispuesto a recibir. Si tú das, aprendes a dar, aprendes a ser generosos con Dios, entonces vas a aprender también a recibir. Y vas a recibir el doble. Y vas a recibir a manos llenas. Espíritu Santo, ayúdanos a confiar a partir de hoy más profundamente en la providencia de Dios, sobre todo en estos tiempos tan difíciles que la humanidad atraviesa, en estos momentos económicos tan difíciles que atraviesa Venezuela. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios nos bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Yo soy Marlon Tovar, de la obra de la Palabra de Dios al día y al mundo, y vive la experiencia de Dios en tu vida, de aquí de la diócesis de San Carlos Cojedes, Venezuela, actualmente encargado de la Vicaría Santa Rosa de Lima en El Potrero.